Frankly, my dear, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos al podcast de Sinergia, donde vimos el cine. Me encuentro con Zuli, con Andrea, con Alexa y con Majo para tener nuestra primera mesa redonda sobre la importancia del cine, el impacto en su sociedad y además, pues, hacia dónde tiene que ir el cine mexicano. Entonces, como saben, este es un programa nuevo, es un programa dirigido sobre todo a audiencia hispanohablante, para que disfruten del cine como a nosotros nos gusta y compartir este pequeño espacio con ustedes. Entonces vamos a empezar. Me llamo Valeria y ahorita tenemos a una mesa llena de futuras cineastas. Todas somos mujeres, como lo pueden ver. Entonces, yo estudio relaciones internacionales y yo sé el impacto que puede tener en el cine a nivel social, cultural e histórico, ¿no? Entonces, pues, tomando esto en consideración y que sí se tiene que tener esta parte sensible hacia las artes, ¿qué las hizo estudiar a usted cine? Bueno, la verdad es que yo estudio cine porque quiero generar un cambio. El cine es un medio de comunicación muy importante y a veces es el más accesible para las personas. Entonces, yo creo que es muy importante para generar un cambio, para generar una reacción en el pensamiento de las personas. Yo estudié cine, creo que más que tomar una decisión, fue como algo que se puso en mi camino y que tenía que pasar sí o sí, porque desde chiquita crecí con la fotografía. Mi papá siempre nos fotografió a mí y a mi hermana, y eso hizo que me revelara verdades acerca de mí misma, como que veía mi historia a través de la fotografía y entendí el impacto que eso puede generar en la vida de otras personas, porque contar historias es contar un tipo de verdad. Y me parece muy interesante que a través de esta arte se puedan generar culturas enteras y maneras de pensar. Y pues es importante discutir el impacto que se tiene en el mundo en general y en los distintos puntos de vista de la gente basándose en su contenido. Se me hace muy interesante tu punto de sobre contar un tipo de verdad, ¿no? Porque, o sea, muy filosófico, pero ¿qué es la verdad, no? O sea, tenemos estas películas súper americanas, súper pro Estados Unidos, en donde cuentan su verdad, que muchas veces no es nuestra verdad, pero para ellos siguen siendo su verdad, ¿no? Entonces, este punto de contar un tipo de verdad creo que es es una característica esencial del cine, ¿no? O sea, porque inclusive aunque sean películas de fantasía, cuentan un tipo de verdad porque hay un contexto de las personas que la están haciendo. Me gustó muchísimo ese punto. Sí, no, que quiero agregar que justo estamos en un momento de la vida que una verdad absoluta ya no existe. Ya estamos tan interconectados que la intertextualidad es impresionante. Ya no existen las verdades absolutas. Siempre va a haber distintos puntos de vista y gente que no está de acuerdo. Y bueno, también me gustaría abordar este tema, que es que la crítica deja de ser como no tan importante porque la crítica tiene un gran impacto en la obra, pero pues siempre va a existir esa crítica, porque no siempre la gente no siempre va a estar de acuerdo contigo. Entonces es interesante ver cómo, qué personas te siguen y qué no, porque te demuestra quién eres. Tu cine te va a demostrar quién eres y qué representas dentro de la sociedad. O sea, aparte de contarte un tipo de verdad, te refleja una realidad, que eso también creo que es esencial para contar una historia. Sí, bueno, yo creo que empezó muy personal como el por qué decidí estudiar cine. Y fue que, o sea, el cine a mí me rescató como de esta opción de carreras, ¿no? Entonces sí, empezó como muy individualista la razón. Y ya cuando empecé a estudiar, me di cuenta de que hay muchísimas, justo contando historias, hay historias que no salen a la luz a menos que un cineasta la pueda contar. Entonces, eso fue algo que me gustó mucho, como darle voz a esas voces que no suenan porque no tienen esos medios. Y a partir de eso fue como le di otro enfoque a por qué decidí estudiar cine.
Y justo creo que va evolucionando con el tiempo y por el momento tengo eso. Y eso es también muy padre del cine, que es cambiante y aprender de la otredad es increíble. Entonces eso es algo también muy, muy, muy increíble del cine. El término otredad, ¿no? Que es como, también siento que el cine se ha hecho más empático con este término, de también tú tienes que ver la realidad del otro, tú tienes que ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, es como dices, ¿no? O sea, chance y empieza como algo muy personal en muchas personas, pero también va creciendo porque vas conociendo, como ya habíamos dicho, otro tipo de verdades, otro tipo de realidades que tú ni siquiera te imaginabas y que al momento como espectador, yo por ejemplo, que veo y digo, es que nunca me imaginé que esto fuera cierto, ¿no? Entonces sí creo que, o lo que quieren contar, pero disfrazándolo de algo más. Sí, pues yo creo que estudiar cine para mí empezó con la idea de que me encanta la fotografía y creo que es lo más cercano al arte en general y que puedes fusionar como todas las habilidades del arte en el cine. Y pues también es un intercambio con muchas personas que tienen grandes capacidades o habilidades en el mismo medio y que puedes aprender mucho como de toda la construcción del mismo. Y pues también creo que es una fuente súper interesante y popular en la que puedes plantear un punto de vista, aunque también es delicado, porque sí, el cine influencia muchísimo en la gente y lo vemos con, o sea, lo que hablábamos una vez en una clase de que gracias a las telenovelas, empezaron a ponerle mucho en México a Teresa a sus hijas. Entonces, te das cuenta de la magnitud de la importancia que tiene el cine en la cultura y en la sociedad. Entonces, es interesante que puedas dar un punto de vista a través y una ideología. Justo, ¿no? O sea, tenemos estas grandes empresas que han creado casi infancias, sociedades enteras como es Disney, ¿no? O sea, es impresionante que inclusive dentro de viéndolo desde un punto de vista político, haya influenciado cómo los americanos dijeron, si nos vamos a ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo vamos a ver a los nazis? ¿Cómo vamos a ver a Latinoamérica con los tres caballeros? O sea, entonces no nada más formaron niños viendo películas infantiles, ¿no? Formaron personas en su perspectiva de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que es la Segunda Guerra Mundial y tener esta enorme maquinaria. Entonces el impacto es impresionante, pero de alguna manera el cine como carrera en sí, o sea, decir, yo voy a estudiar cine, inmediatamente como que dicen, no, es que cómo vas a estudiar una carrera en la que en realidad no puedes tener un crecimiento, no un crecimiento, sino como una estabilidad económica, ¿no? Es cambiante y no sé qué. Y lo que yo siento hasta cierto punto hipócrita, ¿no? Porque ahorita cualquier persona los empresarios, los administrativos, cualquier persona está en el limbo, ¿no? Hay muchas de estas cosas que han dicho me ha mantenido sano ver una película, ver una serie, ¿no? Entonces estamos despreciando algo que de alguna manera nos muestra realidad, nos muestra sanos y ha impactado en nuestra cultura, ¿no? Entonces, tomando todos estos puntos en consideración, ¿por qué él sigue teniendo, o sea, por qué lo despreciamos y por qué aún así el cine sigue teniendo un impacto tan importante? Sí, el cine siempre va a funcionar como propaganda, porque siempre va a estar contado a partir de un punto de vista. Entonces, por eso es importante ser tan selectivos con lo que vemos, porque te van a influenciar en tu manera de pensar. Y bueno, yo creo que este cine hollywoodense sigue teniendo tanto impacto porque más que nada es que te lo muestran a fuerza. Siempre va a estar en todos lados. Ha abarcado tantos aspectos ya de nuestra vida que siempre se va a mantener ahí. Por ejemplo, que a partir de películas se generen como todos estos juguetes, que es de donde mayormente ganan dinero para seguir produciendo las mismas películas que siempre hemos visto y las mismas tramas de siempre. Y no es que no haya innovación, más bien es que no se apoya tanto como debería a historias más originales. ¿Y qué es lo que ha hecho que Hollywood no apoye historias originales? O sea, ¿creen que es algo más económico? ¿Creen que es algo más social? ¿Algo más hacia lo que
queremos o las personas pueden ver, o nada más porque decir Star Wars me ha hecho millones y millones y millones, vamos a seguirla produciendo aunque sea una basura? Creo que ya tienen una fórmula, ¿no? Estábamos como viendo muchas veces que justo Estados Unidos ha puesto las reglas del juego y todos las seguimos, ¿no? Entonces, creo que hicieron lo mismo con Hollywood, ya tienen una fórmula perfecta y la repiten, cambiando ciertos arquetipos por aquí y por allá, mezclándolos, pero sigue siendo la misma fórmula que ya saben que funciona y saben cómo impacta en el público y también cómo el público reacciona a nivel social. Entonces, creo que ya lo tienen como manufacturado justo pues como todo su sistema capitalista. Sí, yo creo que juntando esto que dice Andrea y que dice Alexa, de que ya tienen una fórmula, de que siguen ocupando las mismas historias, y sumado esto a que Hollywood no dé su apoyo a crear nuevo cine o crear nuevas propuestas, es muy social. O sea, yo creo que la sociedad está muy acostumbrada a ser complacida, porque mucho del cine de Hollywood, bueno, todo el cine de Hollywood, no propone no genera que las personas piensen, que se pregunten, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? O sea, normalmente son, no sé, por ejemplo, pongo como ejemplo los Avengers, ¿no? Que nada más son, pasan cosas, y en realidad el contenido intelectual es casi nulo. Es lo que ves y ya. Entonces, yo siento que sí es algo muy, muy social. Sí, yo creo que en sí como el planteamiento social del cine desde hace mucho, creo que ha sido mucho la cuestión de que nos los plantean como un entretenimiento nada más y realmente el cine es educación, o sea, totalmente es educación el cine porque a través de mucho de lo que vemos, como decía Andrea, te va formando una ideología y creo que, o sea, literalmente el cine es como una escuela, porque estamos acostumbrados a ver mucho cine, entonces todo lo que ves lo vas copiando, lo vas administrando, lo vas almacenando en tu cabeza y creo que mucho de eso va formando tu personalidad o sea, eso de las películas favoritas totalmente genera una personalidad de las personas, pues sí. y y creo que el cine de Hollywood y el cine en general como propuesta de muy cliché, es que solo es puro detenimiento y que, como dice Majo, no cuestiona, no genera algo. Entonces, eso es lo que vende, eso es lo que siempre va a vender, las historias de amor, las cosas de las princesas, que sabemos actualmente que no es cierto y que nos los plantean desde chiquitas, que obviamente va a llegar tu príncipe azul y no es cierto, no va a llegar tu príncipe azul. Y todas esas mentiras colectivas que van formando un imaginario totalmente es lo que vende. Entonces yo creo que esa es la fórmula de Hollywood. Tendría una pregunta clave aquí. Con todo lo que está pasando en la pandemia, creo que lo que menos quieren ahorita las personas como historias, chance hasta cierto punto complejas, ¿no? O sea, quieren descansar y prefieren ver a los Vengadores, poder tener una solución, porque inclusive siento que es hasta un cierto tipo de catarsis de que, o inclusive cierta sensación de esperanza, porque lo había leído en un artículo en algún momento, ahorita no me acuerdo, de que cuando ves esas películas, chance, y en ese yo sé que no existe un Capitán América o un Superman que van a venir a rescatarlo, pero al menos siento que alguna parte de mí tiene la esperanza de que en algún momento surja un personaje así. O sea, y es esto, ¿no? O sea, y creo que un ejemplo muy irónicamente comercial y dentro de esta misma fórmula de Hollywood, como ustedes lo están mencionando, es la película de Kikas, ¿no? De teniendo todos estos problemas, ¿por qué no llega una persona normal y es un superhéroe, ¿no? Y él se hace el superhéroe, ¿no? Entonces, creo que cuando yo vi esa película en particular como espectador, dije, ¿qué tan difícil podría ser, no? O sea, son preguntas que chance son muy sencillas, pero son que al menos las personas que consumimos, porque sí lo hago, cosas comerciales, chance, y en ese momento te sacan una duda o al menos te hacen cierto tipo de catarsis a nivel personal, ¿no? O sea, chance y es algo de que yo me siento mejor porque pienso que va a llegar algo
cuando sé que no, pero ya me hizo sentir mejor y también para alejarme de esta realidad, ¿no? O sea, ver cualquier tontería hoy en día para no estar pensando en la pandemia. Entonces, ¿ustedes consideran que sí tiene, o sea, a pesar de todo, Hollywood tiene que encontrar un balance entre lo popular y lo que se tiene que hacer como cine para que la sociedad vea realidades diferentes, problemas sociales diferentes, y ya no estar como usando esta fórmula y repitiendo y que pareciera que todas las películas nada más cambiaron de personajes? Justo creo que siempre va a haber cine de todo, para todos, gustos, sabores y colores. Y creo que ya no depende tanto de la industria como Hollywood, sino de tú como consumidor, de qué escoges, ¿no? Porque está muy difícil pensar que una industria tan poderosa como Hollywood va a decir, ok, hay que ser un poco más éticos y dar cierto contenido diferente. Entonces, siento que ya depende de ti como consumidor y que sí es más difícil, que si quieres ver cine con un poquito más de contenido intelectual, vas a tener que buscar y no va a ser tan fácil como ir al cine, escoger, bueno, antes de pandemia, y escoger alguna de la cartelera o prender Netflix y escoger cualquiera que salga en recomendaciones. Yo creo que Hollywood jamás diría hay que cambiar nuestro contenido para satisfacer más a la gente, porque justo lo que busca es generar un cine para masas, para una bola que piensa igual y para hacernos, pues finalmente para controlar. Y creo que eso viene de un problema de falta de educación artística, porque se crece en un ambiente realmente superficial, que es dentro del capitalismo, y donde siempre se busca vender. Entonces, es muy difícil pedirle a una industria tan grande que cambie. Creo que es reinventar totalmente la manera en que se hace cine y en la que se promueve hacer cine, porque cuando yo escogí la carrera, me metí creyendo que iba a acabar haciendo películas de producciones sumamente grandes y hoy me doy cuenta que eso es lo último que quiero hacer, porque no va con mi forma de pensar. Entonces, es complicado. Yo creo que es muy cierto lo que dijo Andy. No puedes pedirle a Hollywood que cambie su cine, que cambie su contenido, porque como ya dijimos, es una fórmula que ya les funcionó y yo creo que llegó para quedarse siempre y cuando la gente lo siga consumiendo. Y justo porque la gente no está educada, como dijo Andy, artísticamente hablando, es que no va a cambiar, porque a la gente le fascina ver las películas. Y no te voy a mentir, a mí también me gustan algunas. Y sé que son malas, sé que su contenido es hasta cierto punto medio banal, pero me gusta verlas. Igual por eso que dices que para olvidarte un ratito de la pandemia, por ejemplo, no para olvidarte un ratito de todo lo feo que puede estar pasando en el mundo. Entonces, yo creo que más que Hollywood cambie su fórmula o cambie su contenido, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Somos los que tenemos que ser más críticos en lo que consumimos y también nosotras como futuras cineastas tenemos que hacer este raciocinio y tenemos que empezar a pensar en un contenido más inteligente. Yo creo que es un balance, como tú mencionabas, Val, creo que es un balance de, o sea, 50 y 50, o sea, tanto como concientizar al consumidor, que lo que mencionaba Alexa creo que es súper cierto, saber elegir lo que quieres, pero también existe esta situación de que no hay difusión del cine independiente o del cine intelectual o como quieras llamarle este tipo de cine, no existe. O sea, yo antes de que entrara a la carrera de cine, te lo juro que para mí lo más cinéfilo y que decía yo, puta, ya hace un montón, era Pulp Fiction. O sea, neta, Pulp Fiction decías, es cine de arte, esto sí es cine de arte. Y cuando te metes a la carrera y te das cuenta que Pulp Fiction es lo más comercial que puede existir en esta tierra y que es lo más horrible del cine, dices, vaya, o sea, esta mentira de qué es el cine de artes es inmensa, o sea, la cultura del cine está súper mal y cada vez te sientes más tonto al saber que existe este cine
que es súper intelectual, que apenas si con una hora tu cabeza ya está explotando, pero que no lo conoces y que tú como consumidor no tienes el alcance a menos que seas estudiante de cine. Yo creo que esa es la parte más complicada y más triste, que no cualquiera puede estar al alcance de ese tipo de cine y creo que mucha gente le encantaría estar al alcance de este tipo de cine. Y perdón, rápido, otra cosa con lo que decías. Eh, es muy cierto, o sea, la fórmula de Hollywood no puede cambiar porque a todos nos encanta consumir cine chafón y cine que te va a distraer, o sea, la gente que sale harta del trabajo, yo por ejemplo que luego salgo harta de ver películas intelectuales, ¿qué hago? Escoger una película chafa de Netflix que me voy a divertir, me voy a enamorar, me la voy a pasar bien, aunque sé que no existe, pero está bien, o sea, está bien consumir y tener este balance y decir, sí, como cineastas puedes consumir cine chafón y puedes consumir cine intelectual, ¿no? Quiero seguir con la idea de Zully que estudiar arte es un privilegio en este país porque la difusión es terrible, las escuelas es muy difícil que sean accesibles a todo público, sobre todo viviendo en un país donde la mayor gente es pobre. De verdad, estudiar arte es un privilegio. Es, es muy difícil que el sistema educativo aquí en México te promueva ideas tan complejas como lo hacemos nosotras en la carrera de cine. Entonces, muy triste. Creo que inclusive, aunque estés estudiando una carrera, si no es del ámbito artístico, no te guían hacia ese tipo de pensamiento, ¿no? O sea, recuerdo que nos fueron a dar en la universidad una plática sobre este libro que se llama Películas en las relaciones internacionales o teorías, no me acuerdo, en realidad el libro, los ponemos en el link, el nombre del libro por si a alguien le interesa. Muy bueno y creo que como una persona que disfruta el cine, entendí esto, ¿no? O sea, entendí la conexión entre, creo que pusieron Divergente para una de las teorías, podía entender bien, pero seguía haciendo cine comercial, ¿no? O sea, seguía haciendo películas que muchas veces nosotros habíamos visto y que de alguna manera en ese momento yo dije, wow, no puedo creer lo que estamos relacionando esto y que para mí Divergente, que ha sido una de las peores películas que he visto porque no me entretuve en ningún sentido, haya logrado conectar esto con mi carrera, ¿no? Entonces, creo que muchas personas, por el hecho de ver que era una película, decidieron no leer el libro. Entonces, porque como algo tan banal, tan gente en leotardo peleándose me iba a enseñar algo tan académico como eran las teorías de relaciones internacionales, ¿no? Y era dentro de las ciertas críticas que le ponían a este libro, ¿no? Entonces, es o sea, como dicen, lo consumimos diario, o sea, casi todas las personas que conozco yo, como digo, estudio una carrera, tienen una cuenta en Netflix. Entendemos que esta no es la realidad de México, pero seguimos sin entender de la importancia que tienen, aunque sea estas películas chafonas para ciertas cosas. Seguimos desprestigiando lo que es el arte y que es lo que nos ha ayudado en esta pandemia, ¿no? Entonces, el arte, inclusive dentro de las mejores escuelas de México, sigue siendo sobrevalorado. O sea, tienes que estar dentro del medio para entender lo que es el cine. Y creo que eso es como una persona que ha visto el cine, intenta entender el cine, intenta buscar películas inteligentes, pero no está dentro de ese medio. Y es muy difícil como que intentar que las personas un doctor, ¿no? Por ejemplo, entiendan el cine de esa manera. Para ellos nada más es de que sí, voy a poner una película para dormirme, pero en realidad va más allá porque toca fibras sensibles de las personas. Sí, justo. Creo que retomando lo que decías, para meterte como en este mundo del cine culto, no es nada más ver cine. O sea, creo que lo estamos viendo ahorita en este semestre que está súper intenso. O sea, es leer sobre filosofía y leer sobre acontecimientos sociales, historia. O sea, no es fácil como que te pones una peli, claro, tiene todo este contenido y lo entiendo, ¿no? O sea, tienes que saber como muchísimo de muchísimos ámbitos para darle una medio leída completa a una película realmente compleja, como documentales que hablan sobre guerras o conflictos sociales. Entonces, eso todavía lo hace más complicado, o sea, que si tú como, sin estar inmerso en este círculo artístico de México y quieres como por tu parte buscar cosas, es muy, muy, muy complicado todavía más porque no es nada más ver cine, o sea, es como
conocer de muchísimas cosas más. Sí, justo también, o sea, con lo que dice Alexa, creo que es conocer mucho más, o sea, el cine es como un parteaguas de conocer y saber sobre mucha información, o sea, creo que el cine necesita saber mucha información sobre muchas cosas para poder comprender, pero siento que también existe este otro lado en el que, o sea, por ejemplo, si ves cine comercial, puede ser que no lo estés analizando como un cineasta y que veas como todas esas cositas y esos detalles, pero sí te está metiendo una ideología inconscientemente y, por ejemplo, es como un problema de lo que vemos muy común del cine de antes, que pues, era muy machista o muy misógino, entonces eso lo vemos reflejado en la sociedad. Entonces es como estas dos partes, como el análisis de todo el cine y que solo alguien que, como decías, que está al alcance de estudiar este tipo de carreras, tiene esa comprensión del mismo, pero también está este otro lado que sin saberlo te está metiendo muchísima carga de ideologías, muchísimo contexto histórico, muchísimas cosas que quizá no podrías tenerlo en otras partes, ¿no? Sí, ya, con lo que dice Zuli, como direccionándolo más hacia el cine mexicano, todas estas ideologías que se plantaron, o sea, estas semillitas que se sembraron en la cabeza de la gente, como por ejemplo Pedro Infante, ¿no? Que es el típico macho mexicano del que todos nuestros abuelos, hasta probablemente nuestros papás, bueno, no todos, estaban orgullosos de serlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se planta esta ideología y cómo toda la difusión de este tipo de cine tiene tantas consecuencias en muchísimas direcciones? Justo sobre el cine mexicano y justo lo que dices de Pedro Infante, de que inclusive lo hayan, o sea, es una figura tan importante mexicana que lo siguen siguiendo, lo siguen cantando cuando la fecha de su defunción sigue siendo celebrada y casi casi día de luto nacional, ¿no? Tan es así que dentro de las películas más comerciales, Coco, a final del día retoman esta idea de Pedro Infante, ¿no? O sea, y es una película, lo digo por esto, porque pues a final del día no nada más nos representó no nada más nos representó en México, sino internacionalmente, y creo que la figura de Pedro Infante ahora es todavía más conocida que lo que fue en su momento por este impulso internacional, ¿no? Igual de Hollywood, pero creo que la idea del macho mexicano se inserta todavía más. O sea, si chance en este momento podíamos decir, bueno, nos queramos alejar de esto, el hecho de que nos los vuelvan a poner y volver a sentir este orgullo nacional, inmediatamente te va a volver a poner la idea del macho mexicano, ¿no? Que, que hasta cierto punto a mí, como no, es muy difícil, como les digo, como persona que nada más ve el cine como espectador, como que decir, Pedro Infante es no sé qué, no, porque al final del día es un ícono nacional que lo sigues apreciando, a pesar de que pues pueda tener como sus fallas ahí en los valores modernos, ¿no? Y ya que estamos hablando del cine nacional, ¿qué opinan sobre la participación del Estado, gobierno mexicano? Porque sobre todo en la parte de la financiación de las películas, ¿no? Que en muchas ocasiones vemos casi, tu INAPAN, no sé qué, ¿no? Entonces no sé si estoy viendo un comercial del INAPAN de 2 horas o estoy viendo una película mexicana, pues, comercial o que las que puedo ver en el cine. Pues fíjate que la participación del gobierno en el cine empezó como una buena idea, porque como por los años 20, 30, en México se estaban produciendo 6 películas al año. Entonces, una vez que el gobierno empezó a meter dinero, empezó a incrementar la cantidad de películas que se hacían en México al año. Incluso se creó el Banco Cinematográfico, que era apoyo al cine. Pero como toda la política en México, hay corrupción. Entonces, siento que toda esta idea se desvió. Igual también Estados Unidos empezó a apoyar un poco más a México. Y entonces, la forma de hacer cine en México, de alguna u otra forma, siento que empezó a americanizarse, hablando de Estados Unidos, no de toda América.
y fue donde empieza a ver como todo el Star System, que nada más usaban a Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, y que se repetían y se repetían, y se usaban los mismos directores, los mismos fotógrafos. Entonces, siento que la política corrompió un poquito al cine y corrompió un poquito el cine que es distribuido. Porque, por ejemplo, ahorita algunas condiciones de INCINE son que la película esté asegurada a vender. Y esto lo tenemos con personas como Eugenio Derbez, Marta Higareda o Mar Chaparro, que estén detrás o frente a la película. Entonces, solamente tienen difusión películas como No Manches Frida, que es una película que tiene chistes gordofóbicos, que tiene, que tiene chistes misóginos y con un guión terrible. Entonces, siento que el que la política quiera meter su mano en el cine, y bueno, que ya la metió, ¿verdad? Pero eso hace que nosotros, como cineastas independientes, no podríamos contar con el apoyo cuando personas como Eugenio Derbez sí podrían contar con ese apoyo. Yo creo que el cine en general como que es una gran mafia y es una élite muy, muy grande que creo que no se habla mucho de esto. O sea, en general, estudiar arte o sea, son grupos muy pequeños de élite porque muy poca gente se puede dar el lujo de estudiar arte. Y eso implica que el estudiar cine sea mucho de contactos y lo vemos con lo que dice Majo. O sea, siempre vemos a los mismos actores, siempre vemos a los mismos directores, siempre vemos el mismo cine mexicano con otros diálogos y con otra historia, cuando en realidad todo es lo mismo y todo... Y surge toda esta problemática de que la gente te dice, ay, no, no veo cine mexicano porque es malo. Pero en realidad no es malo. O sea, hay gente que hace cine independiente increíble. Hay cine súper, súper, súper padre en México y que no es conocido porque o no sale Eugenio Derbez o no sale Luis Gerardo Méndez, que algo que surgió interesante fue la película de Sebastián Hoffman, la de Tiempo Compartido, que pone a Luis Gerardo Méndez como en la cartelera, ¿no? Entonces esto generó como una gran polémica porque la gente entraba pensando, porque aparte ves eso, que la gente no lee sinopsis, solo con que vea que está su ícono como Luis Gerardo Méndez en este caso, van, entran y se topan con una película totalmente diferente. Y como no era lo que buscaban, se terminan saliendo. Y no es que no me gustó, pero porque no se abre este panorama de decir, hay más cine que la comedia en México. Y, y es por toda esta mafia de decir los mismos actores, los mismos directores, las mismas historias. Y esto se vuelve nada más un ciclo que ni siquiera se permite abrir las puertas como a otras personas y a otras ideas, por así decirlo. Para completar lo que dice Zuli, yo creo que la distribución de recursos está muy mal dentro del Estado que es el que reparte el dinero, porque justo en vez de acostumbrarnos a que una película tiene que ser con una producción cara de 8 millones de pesos, medio millón de pesos, 1 millón de pesos, o sea, nos tiene acostumbrados a aplicar y hacer proyectos que cubran estas características, cuando en realidad se podría dar mayor difusión a proyectos independientes que pueden ser ideas buenísimas y que no necesitan tanto dinero para desarrollarse, pero que pueden ser muy buenas. Entonces yo creo que deberían apoyar más a creadores independientes con menores cantidades de dinero, o sea, distribuirlo a más personas, no solo a un proyecto que vaya a costar 8 millones de pesos, sino a, no sé, 100 que cuesten 10,000 o algo así, para que justo haya más variedad y más distribución. ¿Y ustedes consideran, o sea, ya tomando que el gobierno no está haciendo su trabajo distribuyendo los recursos equitativamente, ¿no? Como dicen, todo se va a cierta producción que tiene grandes nombres y que les va hasta cierto punto, obviamente va a generar ingresos, ¿no? Porque pues el gobierno no está buscando que le den lo que ya invirtió, ¿no? Está
está buscando eso, ¿no? O sea, entiendo hasta cierto punto o sea, económicamente, con base en impuestos y todo esto, el por qué lo hay, ¿no? Entonces, si tomamos todos estos puntos en consideración, ¿ustedes consideran que a partir de los servicios de streaming, ya sea sobre todo en Netflix o Amazon Prime, que estas historias mexicanas puedan llegar, o vamos a tener las mismas caras de Eugenio Derbez y todos ellos, ¿cómo? Marta Higareda, no, nunca he podido pronunciar bien su apellido, ella, dentro de este catálogo de cine también, ¿no? Sí, justo, creo que todo es un arma de doble filo, ¿no? O sea, hay ventajas y desventajas para todo, pero en específico justo como de plataformas de streaming que sí le pueden dar posibilidades a contenidos que generalmente, no sé, que IMCINE o que Foprocine no daría ese apoyo. También está que sigue siendo una industria a su manera, ¿no? O sea, que tal vez no está llena de todos los intereses del gobierno y no son dependencias de gobierno, pero aún así siguen teniendo sus propios intereses como industria. Y entonces yo pienso como en películas como Ya no estoy aquí, que fueron distribuidas por Netflix, o documentales como Las tres muertes de Maris Escobedo, sí, Maris Escobedo, algo así, y que son documentales que en la vida hubieran pasado como en un Cinemex o un Cinépolis, y que tienen la posibilidad de ser vistas en plataformas de streaming, pero al mismo tiempo hay muchas plataformas de streaming que dices, ok, sí, te dan la posibilidad, pero son más pequeñas y la gente tampoco las va a ver allí porque es más fácil irnos a Claro Video o a Netflix en vez de buscar plataformas más chiquitas como Film en Latino, ¿sabes? Donde ahí hay muchísimo cine mexicano de calidad. Entonces todo se complica otra vez. Y ustedes consideran que, ejemplo, Francia, ¿no? Es un país con una identidad, o sea, que su gobierno ha buscado que la parte identitaria, en cuanto a idiomas, sobre todo en idioma y en películas que en su industria cinematográfica tiene cuotas, ¿no? Ejemplo, por cada película americana o extranjera, y por extranjera me refiero ni siquiera dentro de la Unión Europea, sino todo el mundo, tienen que presentar como 2 o 3 francesas, ¿no? O sea, eso creo que fue al trato que llegaron con Netflix. Buscan que sus películas estén dobladas, o sea, buscan que no las vayas a ver en el idioma original, porque ¿cómo vas a ver una película que no esté en francés, ¿no? O sea, es tu idioma. Entonces, ¿ustedes consideran que las cuotas o esta parte de incentivar de que las películas en realidad estén dobladas puede ser parte de la industria cinematográfica en México? Decir, bueno, por cada película extranjera que llegue, vamos a tener que tener una mexicana para tenerlos a la par y que la distribución pueda competir, ¿no? O sea, las películas mexicanas ya puedan competir con las extranjeras, sobre todo con las americanas. Sí, yo creo que un factor muy importante en contexto México es que el cine es muy barato y la educación muy, muy cara. Entonces, o sea, yo creo que ahí está la respuesta, porque si te vas a otros países la educación es muy cara, digo, el cine es muy caro, y creo que México tiene un cine muy barato y pues la educación es muy cara, entonces que es más fácil irte a ver una película doblada o, ajá, en tu idioma, que es lo que entiendes, y es más fácil. Y como te digo, o sea, el cine sobre todo educa, y que es mejor que alguien que no sabe leer, o bueno, la población que no sabe leer, sea como más espacio de esa película, que haya más gente, más público, y que pueda tener como más alcance a, o sea, como antes, que, por ejemplo, la gente que no sabía leer empezó a surgir como el cine con diálogos, pues que había todo un problema y surgía todo este problema de que la gente ya no le gustaba el cine porque no podía entenderlo. Entonces es como este problema de que no hay educación aquí, y uno
requerimientos es como que la mayoría de la gente va y prefiere verla en su propio idioma, ¿no? Qué flojera a estar leyendo, ¿no? O no alcanzan a ver, o hay mucho, igual, o sea, yo creo que ya también es otra cuestión, mucho más grande, y sobre todo esto implica cultura, implica educación, implica dinero, implica todo, ¿no? Sí, yo siento que justo esto tiene cierta relación con la parte nacionalista de cada país, ¿no? Porque como tomando en cuenta todo lo que han dicho mis amigas, que justamente cuando te ponen una película mexicana, no sienten lo mismo a que un francés vea en cartelera una película francesa, o que un americano, bueno, que un estadounidense vea una película estadounidense. Entonces creo que tenemos muchísimo esa parte malinchista de creer que el contenido de otros países es mejor, y justo también tiene que ver con la identidad mexicana y qué tan orgullosos estamos de ser mexicanos y de lo que producimos y del arte que hacemos. Y justo no, y también está que no están esas posibilidades de ver un cine con el que podamos identificarnos y decir, este es un muy buen cine mexicano y estoy orgullosa de ir a ver ese cine. Entonces, competir como con esas otras industrias de otros países lo veo muy complicado. Creo que sí se deberían implementar estas tarifas, porque al hacerlo, justo dejaríamos de recibir tanto bombardeo de cine americano y se podrían distribuir ideas más originales por parte del mexicano. Y sobre todo que generen identidad, porque creo que es algo que no hemos logrado construir a partir del cine, justo por el contenido que se nos ha brindado, que siempre es el mismo. Entonces es difícil generar una identidad y ser, como dice Alexa, no malinchistas, cuando no hay mucho que nos pueda representar. Creo que es hasta cierto punto irónico que digamos, es que el cine mexicano es malo y ya básicamente en nuestro vocabulario es una frase que cuando veas la cartelera no voy a ver esta porque es cine mexicano, ergo es malo. Pero al mismo tiempo no le damos oportunidad al cine de calidad mexicano para cambiarnos esta idea, ¿no? Es como cerrarnos de que a fuerza, ¿no? O sea, de que cuando te decían, ay, prueba esto, y tú decías, no, es que no me gusta cuando ni siquiera lo habías probado, ¿no? Creo que esa es la alegoría que se me ocurre en este momento. Y cuando lo terminabas probando, te terminaba gustando, ¿no? Entonces, como que nos estamos cerrando inclusive a esta parte identitaria, ¿no? O sea, creo que un ejemplo americano sería, creo que la de Pearl Harbor, que con este Ben Affleck, que no sé qué, que dice, que, o sea, históricamente es una, tú dices que, o sea, eso no pasó, así no pasaron las cosas, ¿no? O sea, la veracidad histórica, como persona que también, como internacionalista que conoce la historia, sobre todo en ese momento, duele que, o sea, que los mismos americanos, que supuestamente es su historia, la perciban de tal manera, pero al mismo tiempo como internacionalista, entendiendo qué tan importante es jugar con esta identidad, entiendo por qué lo hacen. O sea, entiendo que es creo que es una de las peores películas de Ben Affleck, pero es una de las películas más amadas de Ben Affleck, que es muy irónico, ¿no? Entonces, como mexicanos y como mexicana, me siento frustrada que no haya esto. O sea, yo no me puedo identificar con lo que pasa en No Manches Frida. O sea, ¿qué es eso? O sea, no es mi historia, no es absolutamente nada. O sea, como lo decíamos al principio, esa realidad y mi realidad o sea, van paralelas, nunca van a chocarse en realidad, ¿no? Entonces, pero chance hay una película mexicana que no va con mi realidad, pero me sorprendió y me abrió este cierto panorama, fue la de Netflix, la de Ya no estoy aquí. Esa, o sea, me sorprendió muchísimo porque no es mi realidad, pero me abrió la realidad de otra persona, de otra parte de México, ¿no? Entonces, creo que si no empezamos a forjar como que esta parte del cine, tampoco vamos a terminar de cuajar la parte identitaria, porque sigue siendo arte y el arte ha servido para eso, para terminar de cuajar este sentido identitario. También, justo con lo que dices, o sea, me surge como pensar que también estamos muy acostumbrados a, a ver clichés, ¿no? Y creo que, o sea, se ha vuelto un problema eso, porque a la larga
es difícil darte cuenta de qué es real y qué no. Y creo que algo que pasa en México es que hay mucha variación en las sociedades y hay contrastes muy grandes. O sea, si tú te vas a Polanco, ves totalmente otra familia, otra vida, otro pensamiento, y tú te vas, no sé, a Cuapa y es totalmente otro pensamiento, otra familia, incluso las estructuras de familia son muy diferentes. Entonces, aparte de esta situación de que hay una variación enorme en México en cuanto a sociedad, también existe esta parte de las cuestiones de no darte cuenta como mexicano cuál es tu identidad y que surge mucho desde a principios de la vida, el que estamos muy acostumbrados a ver hacia otras partes, hacia nuestra educación está basada en el occidente y no está basado en en nuestro origen, ¿no? Sí, como dices, ¿no? La parte identitaria en México, o sea, no hay, entiendo que como el gran panorama mexicano, the big picture, como dicen, todos somos mexicanos, ¿no? La identidad mexicana, pero la identidad mexicana tiene como sus fragmentos, ¿no? O sea, no somos el mismo, no, o sea, no somos los mismos mexicanos, como tú dices, en Polanco, Morelos, en todos lados, ninguno es el mismo, ¿no? Inclusive pasando calles, ¿no? O sea, ¿cuánto está Polanco de Tepito? Y son realidades extrapolares. Pero hablando de esta parte de identidad, creo que la parte de ser cineastas mujeres, ¿no? También va a representar un reto en futuro y ya está representando un reto futuro dentro del país. Entonces, entiendo que ya existen como mujeres que la están rompiendo en el cine, ¿no? La última ganadora, mejor directora, Chloe Song, no quiero decir más su nombre, pero en los Golden Globes de este año fue una mujer, ¿no? Entonces, si ya se está abriendo este parteaguas a que las mujeres estén muchísimo, o sea, ya empiecen a tener reconocimiento dentro del cine, dentro de la industria, ¿ustedes cuántos años consideran que la mujer y el hombre van a estar a la par en términos de reconocimiento? Yo creo que el fenómeno que está surgiendo ahorita, yo creo que es más de moda. O sea, porque lo vemos y justo como todo esto es una industria, lo que hemos visto últimamente en el cine o que maneja Netflix es mostrar a gente negra, es mostrar a mujeres, es mostrar a homosexuales, es mostrar a toda esta sociedad que parecía ser como excluyente, es que no sé cómo decirlo, pero como estas personas que no tenían voz sí, podría decirse minorías, que no tenían voz en el medio, y creo que ahorita se está poniendo mucho de moda, más no es algo que esté sucediendo. Porque, por ejemplo, los premios es algo que lo vemos todos los años, aunque sea gana un mexicano, aunque sea. Y no quiere decir que su cine sea bueno, no quiere decir que la película sea buena. Es más, el reconocimiento de decir, hola, nosotros, Estados Unidos, les estamos dando reconocimiento a los mexicanos. Y, y algo, o sea, no quiero aquí ya decir mis problemas, pero algo que surge, por ejemplo, yo estudiante de cine, me ha tocado con mis compañeros que tú estás dando una opinión y no te escuchan. O sea, y no lo hacen a propósito, pero ya es algo cultural y ya es algo que ellos tienen y que tú das tu opinión y tú dices, oh, yo quiero ser, no sé, sonidista. Y es como, ah, chido, pero tú no vas a ser sonidista, va a ser él. Y sigue siendo súper machista el medio y es súper triste. Y podrán ser muchas estudiantes de cine mujeres, pero sigue habiendo mucho machismo en el medio y sigue habiendo mucho machismo y todo esto, y es tremendo. Aunque se vea diferente, creo que no está muy diferente que digamos. Yo también siento que son como llenar palomitas en un listado de inclusión, ¿no? O sea, como tenemos a mujeres, bien, ya no nos van a causar tanto problema el público, porque ya hay mujeres, somos feministas y apoyamos el movimiento y viva la igualdad. Pero justamente es toda una fachada
de inclusión y de igualdad. Y creo que poner como en cuántos años va a pasar es como la igualdad, no, o sea, está imposible decir como un número, porque tan solo en el arte la igualdad de género no ha existido como que nunca. O sea, la otra vez estaba viendo como un video donde entrevistaban a personas y les preguntaban que les dijeran 3 mujeres artistas. O sea, el porcentaje de personas que pudo decir el número de 3 mujeres artistas fue bajísimo, bajísimo. Y estamos hablando de gente que tenía la posibilidad de conocer, ¿no? Porque también justo distribución y etcétera. Pero también ahorita, si tú buscas ahorita en Google, hice el ejercicio hace rato, mujeres cineastas, te salen como 8 mujeres cineastas y de la nada sale Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, allá al ladito, ¿no? Y entonces es como, pues literalmente nos están mostrando como los síntomas de toda esta desigualdad de género. Ya estamos hablando de México y no me quiero imaginar de otros países donde hay todavía menos cine. Y sí, no, o sea, es una lucha que lleva años y llevará años y llevará y llevará años. Algo interesante que acabas de decir y es México, estaba leyendo que nada más, hay que tomar en consideración que existen 193 países reconocidos por Naciones Unidas, ¿no? Y que nada más 77 de ellos tienen industria del cine. 77 de ellos nada más. O sea, ayer cuando lo estuve leyendo me quedé así con cara de no puedo creer que nada más 77 países de todo el mundo tengan una industria cinematográfica y que de todas maneras, si tú me dices, nómbrame 5 países, te voy a nombrar México, obviamente Estados Unidos y países occidentales. Y tengo, y soy una persona privilegiada dentro del país. Y es triste que esto pase, ¿no? No, o sea, es triste porque nada más es el tipo de películas que también estamos consumiendo y como dicen, o sea, podríamos decir que básicamente es la conclusión, que nos están llegando y que estamos consumiendo, porque al final del día no es lo que hay, pero que es lo más rápido a lo que podemos acceder. O sea, yo en cualquier momento puedo acceder a Netflix, casi, o sea, en cualquier momento, pero no puedes llegar a estas páginas en donde en realidad te van a mostrar cine de calidad y sobre todo cine de calidad mexicano, ¿no? O sea, si ya es difícil que te llegue un cine de calidad estadounidense que tiene muchísimo más distribución, las dificultades que han de ser para los cineastas mexicanos con películas de calidad todavía tiene que ser muchísimo más difícil. Pues muchísimas gracias. Esta fue la primera mesa redonda de Sinergia. Espero que les haya gustado mucho y muchísimas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos y por hacer este proyecto posible. Entonces, pues, hasta la próxima.